Bien, hermanos, hablábamos entonces acerca del ser humano, de cómo él es una entidad compleja, hecha de una parte física y una parte espiritual que, como bien decía el hermano, nosotros no podemos separar una cosa de la otra, en efecto. El ser humano es físico desde su origen, ¿no? También se mencionaba que en el principio el Señor hizo al ser humano del polvo de la tierra. Bueno, así dice la Reina Valera, que es una traducción en este pasaje un tanto imprecisa, que el término Adamá en hebreo que se utiliza en ese pasaje no hace referencia a la arena del desierto, sino a la arcilla de color rojo. La palabra Adán en hebreo es rojo, ¿no? Y entonces se dice que Adán fue llamado Adán porque fue tomado de Adamá, que es la tierra de arcilla roja. Entonces Dios hace al hombre de la arcilla y luego sopla en su nariz, decía nuestro hermano, y vino a él a ser una entidad viviente, espiritual y física al mismo tiempo. Bien, entonces hablábamos de qué es el hombre. Luego tenemos que hablar del otro concepto, de la muerte, ¿no? Sé que no nos gusta hablar de esto, pero bueno, es un concepto y es una realidad. Pensando en cómo ilustraba esta segunda charla, para empezar con algo un poquito más jocoso. A mí me preguntaban cuando era niño, ¿cuál es el apellido de la muerte? Y yo decía, pues no sé, no sabía que la muerte tiene apellido. Y aunque el término es femenino, si usted se fija, muerte es femenino, ¿cierto? La muerte. Siempre la pintan como varón, ¿verdad? Bueno, aunque en la calavera no se le ve sexo, ¿no? Siempre se pintaba la muerte de esa forma. ¿Qué es la muerte, no? Y para explicar un poquito esto, quiero que vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 25. Hay ahí una figura literaria en ese pasaje que se llama paradoja. Es decir, cuando Jesús o cuando cualquier otro expresa dos conceptos que parecen contradictorios, se le llama paradójico. A veces no lo entendemos, ¿no? Entonces dice, porque todo el que quiera salvar su vida, dice Jesús, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Perder la vida significa morir, ¿no? Perder la vida significa morir. Entonces, ¿qué es la muerte? Bueno, en primer lugar, vamos a decir que la muerte es simple y sencillamente la cesación de la vida. Lo contrario a la vida. Los seres inanimados no están muertos. O sea, una roca no está muerta. Simplemente no es un ser vivo. Usted no dice la roca murió, aunque cuando yo era niño me decían esa roca está muerta, pero los conceptos son raros, ¿no? Mi abuela me decía, esa roca está muerta porque cuando uno la agarraba era porosa y se destruía fácil. Entonces me decía, lo que pasa es que se murió, por eso se puso porosa. Pero cualquier geólogo le dice a uno, no, lo que pasa es que hay diferentes tipos de rocas. Hay granito que nunca le pasa eso y hay rocas que vienen de la piedra caliza que en efecto les pasa esta cosa, ¿no? Pero las rocas no están vivas, no están muertas. Muerto se refiere a la categoría de los seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y de pronto dejan de ser y por lo tanto pasan al estado de muertos. En los animales, la muerte es simplemente la cesación de la vida, porque en ellos la vida depende simplemente de factores físico-biológicos. Ya. En los animales corre la sangre igual que en uno y a veces incluso hay animales que lo sorprenden a uno. Hay ciertas serpientes, por ejemplo, que se pueden congelar, ¿verdad? Que quedan atrapadas en la nieve
se congelan completamente, su sangre deja de fluir, su corazón deja de latir y de repente se descongela el hielo y la serpiente se descongela también y sigue moviéndose. O sea, son fascinantes ciertos animales que tienen ciertas peculiaridades, ciertas formas de ser, ¿no? Pero en todos ellos, su vida depende únicamente de un factor físico, biológico, que cuando deja de funcionar, simplemente la vida desaparece. O sea, se acaba, se extingue. Y generalmente cada animal está sujeto a un factor, a un tipo de ambiente. Yo no sé, me imagino que en el zoológico, hay un zoológico aquí en la Ciudad de México que me imagino que es grande, en todos los países hay zoológicos, ¿sí? Hay un zoológico. ¿Tiene algún nombre específico ese zoológico? Chapultepec. Hay elefantes, me imagino. Hay pingüinos. ¿Y osos polares? ¿Y cómo le hacen con el calor que hay aquí? Si usted se fija, cuando en un zoológico traen a una especie que no es del lugar, tiene otros factores climáticos, los biólogos que trabajan para el zoológico tienen que crearle su ambiente. O sea, un oso polar es del frío. Y de alguna manera hay que ponerlo, pues, frío al pobre. Porque los seres humanos, las cucarachas y las ratas habitan en todos los ambientes. ¿Hay mosquitos acá en Toluca? Hay mosquitos. De esos que chupan y le pega chikungunya, dengue, a ustedes también. Bueno, es que yo vengo de la montaña de Guatemala, 2.500 metros sobre el nivel del mar, pero me dicen que es lo mismo que hay acá, pero de allá, de donde yo soy, no hay mosquitos. Es el paraíso. O sea, no hay Zika, no hay dengue, no hay chikungunya, no hay paludismo, no hay malaria, no hay nada de eso, porque estamos a una altura en que los mosquitos no pueden vivir, aunque quieran. Tendrían que usar traje de astronauta o algo así para llegar a esa altura. Tampoco tenemos serpientes, no tenemos escorpiones. Sé que usted puede andar en el bosque y no hay ningún peligro natural. Exacto. No más no se vaya a comer los hongos porque ahí sí. Entonces los animales funcionan mediante factores físico-biológicos que cuando se acaban, pues mueren, y por lo tanto en ellos la muerte es simplemente la cesación de la vida. Pero el ser humano es diferente. Su vida corporal consiste precisamente también en factores físico-biológicos. Y realmente la vida del ser humano es un milagro. O sea, para que yo esté vivo hoy, para que yo esté predicando hoy, una serie de factores tuvieron que funcionar bien. Mis venas tuvieron que trabajar bien. Mis neuronas tuvieron que trabajar bien. Todo yo tuve que trabajar bien. Y para que yo muera esta noche, basta con que una arteria se me bloquee. O sea, cuando yo me monto en un avión siempre me preocupo, ¿no? Porque cuando usted va en la carretera con el carro y de repente el motor le falla y se le apaga, pues usted queda trabado en medio de la carretera, pero no hay mucho problema. A no ser que vayan las autopistas de Estados Unidos donde van a 70 millas por hora, todos, y cuando alguien da vuelta, esos son accidentes grandes donde todos les van a pegar porque van a demasiada velocidad como para frenar. Pero acá, pues usted simplemente queda en la carretera, pero yo digo, cuando me monto un avión, ¿qué tal si se le apaga el motor a este avión? Bueno, yo sé que los aviones que uno se monta tienen un montón de motores, ¿no?
O sea, puede fallar uno y el piloto todavía lo puede dirigir con el otro. Tengo un amigo egresado del Baxter precisamente que antes de entrar a Baxter era mecánico de aviones. Entonces me comentó él que antes de estudiar mecánica de aviones, él tuvo que convertirse en paracaidista. Yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué paracaidista? No, pues me dice, mira, que tengo que componer el avión y luego irlo a probar. ¿Se imagina usted esa cosa? No, la compusiste, lo dejaste bien. No sé, tengo que irlo a probar. O sea, vamos a probar el avión, ¿no? Tenemos que volarlo. Y si te falla allá arriba, mira, si me falla allá arriba, me quedé sin empleo porque no me va a alcanzar el salario para pagar esta nave. Pero por otra parte, no me quiero quedar sin la vida. Así es que tengo que ser un buen paracaidista, ¿no? Y lograr tirarse a tiempo. ¿Nunca te fallaron, le digo, los aviones? No, nunca, me dice. O sea, es que eso había que tenerlo bien chequeadito. O sea, no puede uno ser chapucero en cuanto a eso. Pues bien, para que un ser humano viva, se necesita que prácticamente todo esté bien. Todo esté bien. Pero decíamos, el ser humano es una entidad mucho más compleja. Y por lo tanto, nosotros decíamos, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo al mismo tiempo. En nosotros la muerte no es simplemente la cesación de los factores físico-biológicos, sino que en nosotros la muerte implica algo más, la separación del alma y el cuerpo. Expliquémoslo un poquito más. Toda la nave depende de un motor y cuando usted elimina el motor, la nave simplemente deja de funcionar. No importa que esté casi nuevecito. No importa que, no, simplemente acaba de quitársele algo que es esencial. En este sentido, podríamos nosotros decir que la muerte física para el ser humano la vamos a definir como la separación del alma del cuerpo. El alma sale y el cuerpo inicia su proceso de descomposición. Dice la Biblia, el cuerpo vuelve al polvo de donde era. Y usted sabe que tarde o temprano, cuando a uno lo ponen en una tumba, lo que va a quedar allí es simplemente un cuerpo. Pero aparte de esta vida, para entender el pasaje que estábamos citando, vamos a leerlo otra vez más, el 25 del capítulo 16 de Mateo, porque todo el que quiera salvar su vida física, la perderá. A ver, Jesús estaba hablando de un contexto que nosotros no tenemos, pero que fácilmente podríamos volver a tener. Se lo voy a proponer de esta otra manera. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre un coronel y un teniente? ¿No hay algún militar acá? Es que voy a hacer un chiste y espero no. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un coronel y un teniente? Pues el coronel es el grado mayor que el teniente, ¿cierto? La diferencia es la siguiente. Cuando usted mire a un montón de militares y mire a oficiales de alto rango, si está bien físicamente, es teniente. Porque si es coronel, tiene pancita. O sea, usted mira a todos ahí y mira a uno que es barrigón, ese es coronel. Ahora, si usted me pregunta por qué, ya le cuento por qué. No, pero lo que estoy diciendo es cierto. Yo fui a tomar un café una vez, iba para la iglesia y antes de la iglesia había un café, allá en Honduras se llaman expreso americano, que son los más finos, ¿no? Que hay. Entonces paso al expreso americano y estoy a la par del batallón de la central de Tegucigalpa de los militares. Y entonces todos los militares iban con su uniforme de gala y los uniformes son bien lindos, ¿no? Son bien elegantes y entraban unos panzoncitos y entraban unos figurines. Nunca entraban intermedios. O sea, ahí no hay variedad. Ahí hay o panzones o fitness. Entonces yo me quedo mirando y digo, espérate, ¿y estos qué? ¿Por qué así, no?
Tengo un amigo que es militar y yo le pregunté, le hice esa pregunta. Mira, entraban con ropa de gala, unos que tenían un cuerpazo bien y otros que no. Y me dice, es que unos son coroneles y los otros no. Yo, ¿en serio? Sí. ¿Y eso por qué? Porque mira, me dice, cuando uno sale de la academia, uno tiene un rango inferior, ¿no? Simplemente es un cadete. Para subir de rango, y se han inventado una de rangos para llegar a coronel, para subir de rango uno tiene que esperar un año, hacer un examen intelectual, uno tiene que pasar estudiando, y luego hacer un examen físico. Y si no lo pasa, no asciende, hasta que le dé. Y el grado máximo, me dice, es coronel. Así que el coronel ya no va a ascender. ¿Para qué seguir haciendo ejercicio? Entonces yo le pregunto, ¿y cuál es la diferencia entre el coronel y el general? No, el general es un título de mérito, es un título que el gobierno le da, pero ya no tiene que hacer nada, solo caerle bien a un político y lo ascienden a general. Ya no hay ejercicio, por eso es que el coronel es gordo. Qué interesante. Y luego entonces le digo, oíme, ¿y para qué inventan tantos grados? Y me dice, para mantenernos bien, porque si entramos a guerra, no quieren un montón de cadetes gorditos ahí que, mira, en mi tiempo antiguo, cuando yo, ¿cómo era que era en la academia? No, hombre, nos va a atacar el enemigo, nos va a acabar. Entonces, Satanás utiliza esa arma, precisamente, utiliza esa arma para la iglesia. No la persigue todo el tiempo, porque si todo el tiempo la persigue, entonces la iglesia está fuerte, está robusta espiritualmente y no colapsa ante las acechanzas del mal. En la iglesia primitiva que era perseguida, viene un escritor antiguo que se llamaba Tertuliano que dijo esta frase: la sangre de los mártires es la semilla del evangelio. Y creo que Satanás la copió y dijo, tiene razón, hay que dejar de perseguirla. Y si la dejamos de perseguir, entonces la iglesia se vuelve obesa espiritualmente hablando. Y cuando viene la persecución, entonces nosotros no sabemos ni cómo responder ante tal cosa. No tenemos idea. Le pasa a la iglesia de Primera de Pedro. Pedro les dice, ¿y ustedes están tan preocupados como si algo raro les estuviera pasando? ¿No saben ustedes que nosotros estamos para esto precisamente? La carta a los Filipenses, el apóstol Pablo dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solamente que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Pero la iglesia no lo entiende. Y esto es porque hay mucha publicidad negativa en las religiones, en los canales evangélicos, donde le dicen a usted que lo que Cristo quiere es que usted prospere, que a usted le vaya bien, que usted sea el mejor en la universidad. Y la verdad no es esa. La verdad es que todo aquel que quiera vivir una vida piadosa, ¿qué dice la Escritura? Sufrirá persecución. Eso significa que tal vez sí usted es el más inteligente en la universidad, pero será el que tenga el promedio más bajo, porque no se acopla a lo que el mundo le dice. Bueno, para eso estamos puestos. Entonces Jesús, hablando de ese contexto, le dice a sus discípulos, cuidado porque ustedes van a querer conservar su vida. Una vez más, versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. A ver, ¿cómo así? Cuando vino el COVID, cuestión con la que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, voy a contarlo. El presidente de El Salvador cerró la nación completamente antes de que entrara un solo contagiado. Yo pensé que era mala idea y creo que la historia me dio la razón porque igual se contagiaron todos. Cerró la nación. Entonces, cuando está en cadena nacional y está en conferencia de prensa, le preguntan por qué cerró la nación. Y él citó a Italia y dijo, vean Italia. Italia tuvo que elegir entre su economía y su salud. Prefirió la economía, perdió la salud y como perdió la salud, perdió la economía. Así que nosotros vamos a perder la economía para no perder la salud. Pero creo que también le pasó lo mismo, ¿no? Perdió la economía y perdió la salud.
Jesús dice eso. Va a llegar el momento en que vas a querer escoger la vida. O sea, tengo que dar mi vida por Dios. No, yo retengo mi vida. Pero a la hora de retener la vida, dijo, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida física por causa de mí, la hallará. ¿Esto por qué? Vamos a tratar de explicarlo mediante el Antiguo Testamento. Hay una vida física y hay una vida espiritual. La vida física depende de permanecer en el elemento en el cual uno subsiste. Cuando Dios hizo las cosas, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios lo que va a hacer en los primeros 3 días es ordenar la tierra. Y lo que va a hacer en los siguientes 3 días es llenar la tierra. Entonces, lo primero que Dios hace es crear el elemento. En el primer día dice el Señor, hágase la luz, ¿no? Y en el primer día de la segunda triada, es decir, en el cuarto día, dice Dios, crea las grandes lumbreras, la mayor para que señoree en el día, la menor para que señoree en la noche y las estrellas. Es decir, primero, en el primer día crea la luz y en el cuarto día crea las lumbreras. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el caso del segundo día, que dice haya expansión, o sea, crea lo que nosotros llamamos cielo, no el cielo donde Él vive, sino el cielo que nosotros vemos, ¿no? Entonces, crea el cielo, hace la expansión y dice, sepárense las aguas de las aguas, y en el quinto día, ¿no?, crea los peces y crea las aves de los cielos que viven en ese elemento. Entonces, el pez vive en el agua, usted no lo puede sacar del agua. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo? Si usted quiere tener un pececito en su sala, tiene que llevarle el agua, porque fuera del agua el pez no vive. Luego, en el tercer día, dice él, júntese la tierra en un lugar y sepárese la tierra del agua y crea lo que nosotros conocemos como tierra seca, para luego, y produzca y crezca la hierba, para luego en el sexto día decir, produzca la tierra animales que se arrastren, que estén sobre ella, y finalmente hace al ser humano. Y nosotros, para mantener esta vida, tenemos que vivir sobre la tierra. O sea, si nosotros vamos al espacio, en el espacio no podemos vivir. Tenemos que utilizar tecnología para poder sobrevivir allá. Pero este es nuestro ambiente. Fuera de él, nosotros no podemos subsistir. Nuestra vida física no puede subsistir. Pero el ser humano, a diferencia de los demás animales, tiene una doble naturaleza. Es lo que vamos a llamar vida espiritual. Cuando Dios hace los animales, dice, produzca el agua, peces, y produzca el agua, aves. Produzca la tierra, animales que se arrastren. Pero cuando hace el ser humano, no dice produzca la tierra, sino por el contrario, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea que el hombre es algo especial. Hay un error en considerarnos ajenos a la creación, porque nosotros somos parte de la creación. Con ella estamos, somos responsables de la creación. En este sentido, los ambientalistas tienen razón. Este es nuestro mundo. Si nosotros no lo cuidamos, pues ¿quién lo cuida? Pero se equivocan cuando nos hacen nada más parte de este mundo y no entienden que somos corona de la creación y que en ese rol y en ese lugar nos puso Dios. De hecho, cuando Dios hace el pacto con Noé más adelante, le dice, cuidado con quitar la vida del ser humano, porque el ser humano está hecho a imagen de Dios. Cuidado con tocarlo.
O por ejemplo, Santiago más adelante dice, ¿cómo es posible que tú con tu boca bendigas a Dios y con la misma boca maldigas al hombre que está hecho a imagen de Dios? Aquí es donde yo siempre digo, y nunca pierdo la oportunidad de decirlo, el cristianismo, o más bien el judaísmo, del cual nosotros somos herederos, fue quien surgió por primera vez con la idea de los derechos humanos. A ver, expliquémoslo un poquito mejor. ¿Qué significa eso de derechos humanos? Significa que por el simple hecho de ser humano, yo tengo derechos que son inalienables, que nadie me puede o me debe quitar. Tengo derecho a la vida. Tengo derecho a un espacio. ¿Y ese derecho de dónde lo traes? Pues es un derecho humano que yo tengo. Ahora, si nosotros vamos a las culturas antiguas, dentro de las culturas antiguas ellos no consideraban a todos los seres iguales. Usted le pregunta a los griegos y ellos decían, los griegos somos humanos y los que no son griegos, esos no son humanos. Así es de que con ellos puedes esclavizarlos. Aristóteles, al que estaba citando hace un rato, él decía, los griegos son humanos, los bárbaros son semihumanos y a partir de ahí se les puede conquistar y esclavizar. Qué concepto tan interesante. Pregúntele usted a los incas. Ellos decían, somos hijos del sol y los demás, hijos de saber quién. Por eso los esclavizamos. Por eso los dominamos. Pero si usted revisa la Biblia, es realmente el primer libro que le dice, todos somos hermanos. Todos venimos de uno solo. Sea Adán o sea Noé, todos estamos hermanados. Y luego cuando Israel prospera, siempre está la idea. Observe usted, por ejemplo, cuando Dios llama a Abraham. No, lo que pasa es que los judíos nunca entendieron el punto que hace la Biblia. Pero cuando Dios llama a Abraham, ¿qué es lo que le dice? ¿Para qué lo llama? Porque Dios nunca me llama a mí para bendecirme a mí, sino que le dice a Abraham, en ti, versículo 3 del capítulo 12 de Génesis, en ti serán benditas. O sea, tú no estás para esclavizar al mundo, sino estás para bendecir al mundo. Serás de bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ese es el punto. Adán fue hecho a imagen de Dios. O sea que los chinos están hechos a imagen de Dios. ¿Sí? O sea que ese que me robó el celular en la mañana, no me lo robaron, aquí lo tengo, solo es ilustración. No vayan a hacer una ofrenda especial para el celular del hermano. O sea que ese que me robó el celular en la mañana está hecho a imagen de Dios. Sí, está hecho a imagen de Dios. Una cosa es que él no reconozca que yo estoy hecho a imagen de Dios también. O una cosa es que él no se reconozca a sí mismo como hecho a imagen de Dios. Y eso es lo que hace que las personas tengan un derecho inalienable que nadie puede quitar. Y que a la hora le dice Dios a Noé, cualquiera que derrame sangre de humano, de él demandaré su sangre. O sea, no va a ser inocente quien haga semejante cosa. Nunca. Ahora, por eso es que todos estos movimientos proabortistas se disfrazan de derechos humanos cuando realmente al bebé le quitan el derecho inalienable a existir. Es un derecho que usted no puede quitar. Incluso cuando hablamos de eutanasia, es un derecho que usted no puede quitar porque es inalienable. No se puede eliminar. El Estado no tiene el derecho de quitar. A eso se refiere. Seguimos con el principio. Entonces hay una vida espiritual. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y cuando definíamos espíritu, dijimos hay dos pensamientos. Uno, que el espíritu es el vínculo que une el alma con el cuerpo y que por lo tanto cuando el espíritu es quitado, el vínculo entre alma y cuerpo se rompe y el ser humano viene a ser mortal. Y también dijimos el espíritu es el vínculo que une al alma con Dios. Entonces es un concepto bien interesante. ¿Por qué? Porque eso de que nuestra vida depende de Dios es cierto. Nosotros, a diferencia de todos los demás seres,
todos los demás seres existimos en dependencia de Dios. A ver, déjeme explicarlo con un concepto. Allá en Costa Rica, yo viví en Costa Rica unos meses, ¿no? En Costa Rica, a una hermana le regalaron un robotito, un robot, pero que estaba disfrazado de peluche. Y entonces cuando lo sobaban, el robot hacía ronquidos como de gatito. Cuando le aplaudían, el robotito bailaba. Y también aprendía nombres y aprendía a hablar, el robotito. Se lo regaló el esposo a la esposa. Entonces, cuando yo estaba por ahí, a veces agarraba el robotito de acá y lo ponía allá y me decía, ya no sea grosero, no me lo trate así. Sí, pero es un robot. Sí, pero no, es que él tiene sentimientos. Sí, que es un robot. Aunque, claro, si usted mira Inteligencia Artificial, se llama la película, ¿no? Bueno, ese pero el robotito tenía sentimientos, ¿no? O sea, tampoco. Ok, vaya película, ¿no? En la casa tengo una tortuguita, una tortuga de este tamaño. Creo que su cerebro ha de ser de este tamaño. Y cuando yo llego, me rasca la pecerita y digo, me está pidiendo comida. Ahora que me vine para acá, se la dejé recomendada a un vecino y me dice, ¿cuánta comida le tengo que dar? Tanto. ¿Cómo la tengo que cuidar? Cámbiele agua y no le vaya a poner agua del chorro porque tiene cloro. Póngale agua de la pila que está reposada. Y si se pone triste, ¿qué hago? Me dice. Y no crean que yo siento que la tortuga me extraña. No me extraña, ¿verdad? ¿O sí? No me extraña. No me extraña. Lo que pasa es que se mueve por instinto y yo tiendo a darle sentimientos humanos a la tortuga. Que me dijeron la otra vez, pero no soy tan tonto, ¿sí? Me dijeron la otra vez, ¿por qué no le compra una parejita? ¿Por qué no le compra una esposa a la tortuguita, no? Y yo dije, lo primero es, no sé si este es macho o hembra, porque, o sea, ¿cómo pasa a ver, no? Y la otra para comprarle la pareja. ¿Y por qué no le compra una para que no esté solita? Bueno, en primer lugar, la tortuga no es un ser social, así es de que tampoco es que está solitaria y se siente triste, ellas no son sociales. Y la segunda, son caníbales. Si le compro una más grande, se la come, y si le compro una más chiquita, ella se la va a comer a la chiquita. Créame, las tortugas son caníbales. Entonces, pero yo pienso que no, que es bien tierna y ella no es caníbal, ella nunca va a hacer eso. Yo le aplico, vamos a decir, yo le aplico a ella sentimientos que son netamente humanos. Yo se los aplico. Hay animales que son superiores, son más inteligentes que otros, pero el único ser que puede entrar en comunión con Dios somos nosotros. Este es el único. Y de hecho, el ser humano fue creado por Dios para estar en comunión con Él. Y de esa comunión depende nuestra vida. Ahora, lo vamos a decir otra vez más. Hay una vida espiritual que significa tener comunión con Dios. Hay una vida física, pero no son dos vidas. Es la misma vida. A ver si lo explico. Nuestra mente hace clasificaciones para poder entender. A veces nosotros utilizamos, por ejemplo, oye, ¿qué es una manzana? Bueno, te voy a hablar de sabores. El sabor de una manzana es tal y tal. Bueno, te voy a hablar de espacio. El espacio de una manzana es tal y tal. Bueno, te voy a hablar de colores. Los colores son, porque nosotros tenemos distintos sentidos y nuestros sentidos perciben el mundo en dimensiones distintas. Una es la vista que percibe los colores, la profundidad. Otra es el oído que percibe los sonidos. Los sonidos
y las dimensiones de una misma realidad, pero que a mi cerebro llevan por medios distintos, y entonces yo necesito la clasificación para entender. Y como necesito la clasificación para entender, entonces hablo de la vida espiritual, que es comunión con Dios, y hablo de la vida física, que quiere decir la existencia de un alma y un cuerpo unidos. Pero al final de cuentas, son dos caras de la misma moneda, porque nada más hay una vida. Y cuando nosotros perdemos la vida espiritual, que es la comunión de Dios con nosotros, perdemos la vida física, pero no de manera inmediata. Y les pongo un ejemplo más. Si de pronto en un accidente yo pierdo este dedo, mi dedo cae, yo sigo vivo, con un dolor terrible, pero sigo vivo. Y usted me dice, para que no tenga una infección, le voy a hacer un torniquete para que deje de brotar sangre, porque le sale la sangre y le va a morir. Pero mientras tanto, yo sigo vivo. Ahora pregunto, ¿mi dedo está vivo o está muerto? Fíjese que mi dedo no está muerto, está muriendo. Porque si lo recogen los bomberos o los que me atiendan, me llevan a un buen hospital. Iba a ser una broma, pero esta va a salir pesada, ¿no? Es que si me llevan al hospital escuela de Tegucigalpa, ahí sí me muero todo. O sea, yo me fracturé la clavícula, me llevaron a las 5 de la mañana, y que a las 5 de la mañana yo estaba jugando fútbol en el campo, me caí, me quebré la clavícula, me llevaron al hospital los bomberos, me llevaron y me levantaron rápido, iban con la sirena y toda la cosa, yo en la ambulancia, llegamos como a las 5:30 al hospital, me dejaron ahí en el piso porque no había camillas, y el doctor que me iba a curar se apareció hasta las 11 de la mañana, ¿cómo la ve? O sea, que si él dependiera yo me muero, ¿no? Bueno, les contaría más, pero es que el tiempo aquí es oro y ya se me está acabando. Pues mire, les decía, si me llevan a un buen hospital, no como al que mencioné o al que iba a mencionar de aquí, entonces, me llevan a un buen hospital, y me atiende un buen cirujano. ¿Verdad que ese cirujano puede ligar mi dedo? Y mediante una operación que lleva un montón de tiempo, porque él va ligando vena por vena. Ellos saben lo que hacen, porque si me lo ata mi abuelita, me muero. O sea, pero si me lo hace él, entonces me lo liga bien y mi dedo puede seguir viviendo, ¿no? ¿No recuerdan ustedes la noticia de un ecuatoriano que le era infiel a su esposa ecuatoriana y en la noche le cortó su miembro? ¿Se acuerdan de esa noticia? Y a él le lograron ligar eso. Interesante. Se puede. Entonces mi dedo no está muerto, está muriendo. ¿Me entiende por qué es malísimo que usted sea parte de la comunión con la iglesia? Porque la iglesia es el cuerpo. Es el cuerpo de Cristo. A veces nosotros decimos, yo soy el cuerpo de Cristo. Error, usted no es el cuerpo de Cristo. Primero a los Corintios dice que nosotros todos somos un cuerpo de Cristo y que cada uno de nosotros somos un miembro en particular, y el miembro sin el cuerpo no puede existir. Había un hermano que decía, yo soy un miembro independiente. Y entonces un hermano que era teólogo le preguntó, no, yo le presenté, mira, le presento al hermano fulano, hermano, ¿y usted dónde se congrega? Ah, yo soy un miembro independiente, le dice. La primera vez que yo conozco eso, le dice. O usted conoce una lengua que ande solita por ahí, yo estoy independiente, ¿no? O sea, o una nariz que ande caminando por el parque, y esa es una nariz independiente. No, le dice. Y entonces el hermanito, que era abogado, dio un paso para atrás y me dijo al oído, hoy sí me agarró el hermano. Pero siguió siendo miembro independiente. No, realmente. A veces a las personas dejan de congregarse y no entienden que al estar desligados físicamente del cuerpo,
No es que están muertos, es que empiezan a morir. Ahora, lo voy a decir de esta manera. ¿Cuándo empezamos a morir nosotros? Si usted se fija, somos mortales desde que nos conciben. Por muchas razones un bebé puede morir en el vientre de su madre. Por muchas razones. Desde allí, nosotros somos mortales. Nacemos y un bebé es mortal. Y realmente la vida es una lucha constante contra la muerte. Mis células, le explicaba al hermano, su nombre, hermanos, nunca me lo dijo, ¿eh? Hugo. Okay. Le explicaba al hermano Hugo, le digo, las células mías están muriendo todo el tiempo, solo que antes de morirse, ellos sacan una copia de ellas mismas. La célula se duplica y luego la madre muere para dejar lugar a la hija y la hija crea una nieta y las células se van multiplicando y eso es una muerte que yo traigo dentro. De hecho, dice que en cierta ocasión un gallego, yo no sé, en cada país siempre sacan que los de aquí, los del norte, los del sur son más tontos que los demás, ¿no? Entonces en España, cuento España porque ustedes aquí, pues yo no me voy a meter aquí con ninguno de los estados porque eso es peligroso, ¿no? Eso es para que jamás me inviten a predicar por allá o para que me digan, lo invitamos. Pues, okay. Entonces vamos a hablar de gallegos. Usted sabe que los gallegos son tontos, ¿no? Entonces llevan al gallego al hospital porque está enfermo. Y le dice el médico, pues tenemos que hacerle algunas radiografías, ¿no? Entonces luego le muestra las radiografías el médico al pobre gallego ahí a través de la luz y le dice, mire, aquí está el problema. Y el gallego se queda mirando, ay doctor, le dice, ¿cómo no me voy a sentir mal si traigo la muerte adentro? O sea, ¿cómo no me voy a sentir mal, no? Si traigo la muerte adentro. Pero lo que el gallego decía era cierto. Traemos la muerte adentro. Y tarde o temprano, todos moriremos. Malas noticias. Sea usted joven o viejo. Decía que el COVID mataba a todos los viejitos. Conozco un montón que fueron hasta asintomáticos. Y decía que a los jóvenes no. Y conozco un montón de jóvenes que murieron. Y decían que si uno estaba fuerte físicamente, no, conozco a algunos fuertes físicamente que murieron. Es raro, ¿no? Pero aún los que estamos aquí, nosotros contamos los años que ya no tenemos. Porque yo, por ejemplo, digo, tengo 47 años y eso no es así. O sea, yo entré a México ahorita con 100 pesos. Fui al centro comercial, ¿cómo se llama este supermercado que está aquí al otro lado de la calle? Me compré no sé qué cosas y me costaron 75 pesos. ¿Cuántos pesos tengo? ¿Verdad que ya no tengo 75? Entonces, ¿por qué con la edad lo hago al revés? O sea, Dios me dio 100 años, ya me gasté 47 y ando diciendo que tengo 47. Los 47 ya no los tengo. Ya me los gasté, ¿o no? Ahora, ¿cuántos tengo entonces? Bueno, si usted está diciendo que 53, está asumiendo que Dios a mí me dio 100. Pero resulta que Dios no sé cuántos me haya dado. Entonces puede que usted sea más joven que yo, aunque tenga más canas. Porque tal vez a mí ya solo me quedan. ¿Me entiendes? Que a veces a uno le dicen, no, con usted no me caso porque está muy viejito. No sabes si estoy más joven. Tal vez yo tengo 20 y tú solo tienes 5. Y a mí sea el que no me convenga el negocio. ¿Cuántos tenemos? Todos vamos a morir. Claro que ya sé que si usted sigue comiendo tacos como loco, sigue bebiendo Coca-Cola como que no hubiera mañana, pues se va a morir rápido, bien sea de la presión arterial, bien sea del azúcar, bien sea de esto y del otro, y que sería bueno
que dejara de tomar bebidas carbonatadas, no tanto por el azúcar como por el ácido que le agregan. Por eso es que la Coca-Cola no se descompone. Déjela usted ahí meses si quiere. No tienen fecha de vencimiento o sí tienen fecha de vencimiento. ¿Alguna vez usted se ha preocupado por ver una Coca-Cola a ver si tiene fecha de vencimiento? No sea que esté vencida y me haga daño. No, se vencen. Pero eso es porque tienen ácido. Son ácidas. Le hacen un daño increíble al cuerpo. Entonces usted sería bueno, si para cuidar su cuerpo, que usted se levante todas las mañanas a las 5 de la mañana, salga a trotar, coma saludable, coma más lechuga, coma más verde, no toma Coca-Cola, duerma bien, no se desvele, no ande mirando tele, no haga esas cosas, pero aunque haga todas esas cosas, igual se va a morir. ¿De qué, hermano? ¿De qué me voy a morir? De lo que sea. De lo que sea. Es más, no sé si ustedes sabían, no sé si ustedes sabían que uno también se puede morir de viejo. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Hay un momento, mi tío murió de 117 años. Mi familia es muy longeva, pues estoy contento. Muy longeva. Y murió. Y a la pregunta al médico, ¿de qué murió? Dijo, tenía 117 años. No me hagas esa pregunta. Él tenía que morir. Porque tenemos, en eso tenía razón el gallego, tenemos la muerte adentro. Adán fue creado inmortal. ¿Para qué significa eso? No lo sabemos porque Adán dejó de ser inmortal. Es que mire, hay cosas que nosotros conocemos por lógica. 2 más 2 son 4. Y si usted me dice que 2 más 2 son 5, yo le digo que está equivocado y yo no necesito contar. Simplemente es lógica. Y 2 más 2 es 4. Aquí, en China, en Júpiter, hace 1000 años y dentro de 1000 años, 2 más 2 será 4. Esas verdades son verdades lógicas. Hay verdades empíricas, verdades que nosotros sabemos porque las conocemos por la experiencia, pero las verdades que conocemos por la experiencia no tienen necesidad lógica, así es de que podrían ser de otra manera. Una verdad que nosotros sabemos por empiría es que el ser humano no vive más de 120 años. No se puede, no existe más allá. Pero no hay nada en el ser humano que diga que él no puede existir. Fíjense que a veces, por ejemplo, leemos el relato de la Biblia, donde dice que allá en el capítulo 5 de Génesis había personas que vivían muchos más años, que vivían 800, 900 y tanto, nunca más de 1000, pero sí 977. Muy bien. Entonces, cuando yo hablo con personas de ciencia, me dicen, es que usted cree que yo voy a creer tal cosa. ¿Qué cosa? Le digo. Que la gente esa vivía más de 100 años, más de 800 años. ¿Cómo voy a creer yo eso? Y yo le digo, pero ¿por qué no? Porque eso no se puede. Pero ¿y usted por qué lo dice? Es que hay algo en nosotros que diga que eso no es posible. Y él me dice, pues sí. Entonces le hago la pregunta a la inversa. ¿Usted cree que la ciencia pueda avanzar hasta el momento de duplicar la vida del ser humano? Y ellos me tienen que contestar afirmativamente porque sí. La ciencia ha duplicado la vida de gusanos. Ha duplicado la vida de los gusanos. ¿La vida del ser humano? Pues sí, me dice. ¿Y triplicar? Pues sí. Y es posible que si la ciencia avanza, dentro de 1000 años el ser humano pueda vivir 500 o 600 años. Pues sí. Y si usted cree eso, ¿cómo es que no lo cree a la inversa? Y la verdad, ambas posibilidades son ciertas porque nosotros sabemos que el ser humano envejece porque lo experimentamos, porque lo vemos, pero no hay una necesidad de eso. Adán era inmortal.
¿Cómo es que eso era? No sé, pero era el inmortal. Él era incorruptible, de lo que vamos a hablar mañana en la mañana. Es incorruptible. Que mañana en la mañana vamos a hablar de un pasaje de 1 Corintios 15, ¿no? Pero él era incorruptible. O sea que corría y no se cansaba. Exacto. O sea que sudaba y no olía mal. Porque yo soy corruptible. Por eso me baño todos los días. No, es cierto. O sea, tal vez usted me dio un abrazo y dijo, el hermano no huele mal. No dijo, qué rico huele, porque como solo me traje la mochila en el avión y no dejan que uno a la cabina meta perfumes, no traje mi perfume. Pero si no, olería rico. Pero no huelo mal, porque me bañé. Pero si no me baño en 8 días y me pongo a correr por todo esto a mediodía y lo encuentro a usted en la calle y le extiendo los brazos, no me abrace. Y usted va a decir, ¿por qué el hermano huele tan raro? Y yo le voy a decir, culpa de Adán. Somos corruptibles. A ver, vamos a explicarlo de otra manera. Cuando Dios hizo al hombre, lo puso en el huerto del Edén y le puso una ley. Le dijo, de todos los árboles del huerto tú puedes comer, pero del árbol que está en el centro del huerto no comerás. ¿Cuál cree que se le antojó a Adán? O sea, qué interesante, ¿no? A uno ni le interesa la sal hasta que le dice el doctor, no más sal. Y uno, ay Dios, la comida ahora es insípida, ¿no? Pero se le antoja ese. Y le dice, de ese no comas. ¿Por qué? Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces las personas se empiezan a preguntar, oye, pero Adán comió del árbol y no se murió ese día. Ah, es que te está hablando de la muerte espiritual. Oh, o sea que murió espiritualmente ese día, pero murió físicamente mucho tiempo después. Exacto. Pero esa interpretación, que es muy buena y muy popular, no toma en cuenta que la muerte espiritual y la muerte física son dos caras de una misma moneda. Yo no había llegado a ese tipo de pensamiento así tan, hasta que vi la película, y no vayan a creer que es que me mantengo viendo tele todo el día, pero vi la película que se llama la película de la momia. ¿Cuántos la vieron? La momia, de aquellos que se van a Egipto y resucitan a la momia, y la momia se convierte en un ser inmortal que se chupa a las personas que la revivieron y se convierte en un tipo que, ay Dios, pelear con ese sí es duro, ¿no? Y al final nuestro héroe, que no me recuerdo cómo se llamaba en la película, está peleando con la momia y tiene una espada y le corta un brazo, pero no hay problema porque la momia agarra el brazo y se lo pega otra vez. ¿Y qué? No hay forma de matar a la momia. Pero la chica, una vez más, si me olvida el nombre, perdón, hace un conjuro mágico. Estoy hablando de película, esto no está en la Biblia. Hace un conjuro mágico, la chica hace un conjuro. Y entonces vienen unos jinetes, unos caballos, unos carros y ¡bah! Se llevan como que llevaran el alma de la momia y la momia queda viva. Y entonces nuestro personaje dice, no, con que se iba a morir. Pero accidentalmente le entierra la espada y le contesta a la mujer, ahora es mortal. Eso me ayuda a pensar en Adán antes y después del fruto. O sea, antes o sus células son inmortales y nunca mueren, y créame que eso es físicamente posible. Si usted me miró raro y me dice, ¿en serio es biológicamente posible tener una célula inmortal? Sí, se llama cáncer. Precisamente los tumores surgen porque hay una célula que se niega a morir. Las células se reproducen, mueren y el cuerpo las expulsa.
Y de pronto en un cuerpo hay una célula que dice, yo no me muero, yo soy inmortal. Y sufro anomalías. Y de hecho, cuando una célula tiene anomalías, el mismo cuerpo la destruye, la mata y la saca. Pero a esta célula no puede matarla porque ella dice soy inmortal y se reproduce y se reproduce y se reproduce y a partir de ahí se forma el tumor. Por eso hay que extraerlo porque el tumor son células inmortales. No crea que lo vi en YouTube, pero en YouTube está también. O sea, por si usted quiere cerciorarse, ¿no? Está en YouTube. Entonces, es eso. Entonces, puede que las células de Adán, yo no lo sé, hayan sido inmortales, o puede ser que las células se copiaban perfectamente a sí mismas, pero algo dentro de... ¿Sí? Porque ¿sabía usted que las células no se copian perfectamente? O sea que cuando la célula saca a su otra célula hija y ella muere, su copia es deficiente, pero en un pequeño grado, tal y como la computadora más, digo, la fotocopiadora más potente que usted tenga, usted tiene una hoja, una impresión que es la original. Usted puede sacar 1000 copias de esa impresión y todas van a ser nítidas. Pero si usted hace lo siguiente, fotocopia la original. Usted mira la copia y la original y le apuesto que no sabe cuál es la copia y cuál es la original. A veces hasta uno le pone una manchita a la original para saber cuál es la original. Pero si a la copia, usted le saca una copia y si tiene una fotocopiadora y quiere hacer el ejercicio, hágalo. Y luego a la copia de la copia, le hace una copia. Y luego a la copia de la copia de la copia, le hace una copia así. Hasta 1000, la número 1000 va a ser borrosa. Se fue degradando en un nivel imperceptible, pero cuando usted compara la original con la antigua, digo con la más reciente, hay una diferencia enorme. A eso en biología le llamamos envejecimiento. Todas mis células se copian, las del estómago, las del corazón, las del hígado, todas se copian. Todas se copian y se copian y se copian y van muriendo. Solo que la copia va envejeciendo, se va deteriorando y no importa cuánto. Por eso es que eso es mentira cuando le dicen crema rejuvenecedora, eso no existe. Pueden existir alimentos o suplementos que ralentizan el envejecimiento, pero como dice el dicho plátano maduro, ¿conocen ese dicho? Plátano maduro no vuelve a verde. Y eso es verdad. Una vez que uno envejeció, va, ya no hay retroceso, ya no existe. Bueno, sigo. Entonces Adán, cuando come del fruto, rompe su comunión con Dios. Mire, esto es lo grave del pecado. Lo grave del pecado no es el pecado per se. Lo grave del pecado es que nos aleja de Dios, que es la fuente de la vida. O sea, ¿qué fue lo que hizo Adán inmediatamente de pecar? Se escondió. Fíjese, hay un pasaje que me llama la atención mucho, porque ahí está en el Génesis, ¿no? En el Génesis, en su capítulo 4, creo que es. Cuatro 26. Mire. Bueno, 4:25, vamos a empezar a leer. 4:25. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Triste, ¿no? Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. La última parte del versículo es la que a mí me conmueve. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Espéreme un ratito. La Biblia me dice a mí que Adán, antes de comer del fruto, tenía una comunión plena con Dios. O sea, Dios conversaba con él.
Estaba en la presencia de Dios todo el tiempo. Se regocijaba de Dios y Dios también de la creación del hombre. Mire, el huerto del Edén no era un lugar perfecto. Lo perfecto usted no lo puede componer. Si le hacen a usted un edificio, le presentan un jardín perfecto, no mueva nada, porque cuando usted lo mueve, lo arruina. Pero resulta que cuando Dios hizo al hombre, lo trajo al huerto. ¿Y para qué lo hizo? ¿Se acuerda para qué lo hizo? Para que labrara la tierra. O sea, lo hizo creativo. Lo hizo para que modificara el huerto. Por eso es que cuando nosotros estamos en compañía de eso, sentimos como una nostalgia, ¿no? A ver, ¿cuántas de las que están acá tienen plantas en su casa y les encanta estar removiendo la tierra, moviendo las plantitas de acá para allá? A ver, ¿cuántos nos gusta también eso? No se haga, no, hermano, yo sí no. También. Y cuando uno hace eso, no, de hecho, dicen que una de las mejores cosas para poder dormir, si usted padece de insomnio, es caminar sobre tierra. Quitarse los zapatos, no con los zapatos puestos, quitarse los zapatos, quitarse los calcetines y simplemente caminar sobre la tierra. Y en el contacto con la tierra, usted se relaja de tal manera que concilia el sueño. No me crean a mí, yo lo he escuchado de los que hablan de eso. Yo tengo sueño pesado, nunca hago eso. Pero tenemos eso. El hombre fue creado para labrar la tierra. Por lo tanto, Dios se regocijaba en los cambios que Adán hacía en el paraíso. No era que le decía, oye, ¿por qué me quitaste la planta de acá? ¿Por qué me la moviste para acá? ¿Por qué me hiciste un camino por acá? Sino por el contrario, así como cuando usted entra a uno de esos jardines chinos que tiene caminitos, tiene lagunitas, y que usted puede pasar toda la tarde ahí, o mira que ellos tienen hasta mesitas donde usted puede tomarse un cafecito y no hay lugar donde usted se relaje más. Así era. ¿Qué hiciste, Adán? Quiero ver tu obra de arte. ¿Qué nueva expresión hiciste? Por eso es que nosotros no podemos conformarnos con cantar al Señor los himnos que compusieron hermanos hace 200 años. Seamos creativos. O sea, que sean las palabras suyas las que usted le dice a Dios. No es cierto que a su pareja no tiene el mismo sentido cuando usted agarra un poema de un autor como Pablo Neruda y usted lo dedica. Oye, es bonito, ¿no? Cuando los esposos dedican un poema de Pablo Neruda a su esposa, pero es mucho más bonito cuando son palabras que ellos han creado. O sea, lo creaste. Es lindo. Bueno, en Cuba fue donde me dieron un café. Esta es la receta nuestra. Nosotros inventamos este café. Me dijo, a mí no me gustó, pero bueno, es bonito. Entonces, cuando Adán come del fruto, se esconde y agarra una excusa. Me escondí porque me vi que estaba desnudo. Me dio vergüenza. Dios le dice, ¿y a ti quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del fruto que yo te dije? La mujer me dio y yo inocente comí. No crea, me lo acaba de contar un hermano. ¿Y usted cómo se casó con ella? No sé, ella me invitó a salir un día y de repente estábamos casados. Interesante, ¿no? La mujer me dio. La mujer dice, la serpiente me engañó y me dio. Y la serpiente que se la pasó hablando la media hora antes, no contestó. Y entonces el Señor termina cubriendo su desnudez, ¿no? Con las pieles de un animal. Pero uno cree que ahí termina la historia y que ya Adán al día siguiente le dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero este texto que acabamos de leer me dice que así no fue. Que Adán conoció, después de Caín y Abel, que nacieron, crecieron 30 años, no sé, no lo sé. Y después tuvo un hijo y este hijo se llamó Set, creció el hijo, estamos hablando de 60, 70 años. Este hijo creció, tuvo otro hijo que se llamó Enos y este también creció y dice el texto, aquí los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Y entonces Adán, ¿qué? Nunca más se acordó de su creador.
sea, ¿nota usted ese concepto? Y ese es el problema del mundo. A veces uno piensa, mira, el problema de México son las drogas. El problema de México es el narcotráfico. El problema de México es, no voy a seguir mencionando, me meto a problemas. El problema de México es este. El problema de México no es ese. El problema de las personas es que se acuestan sin acordarse de su creador. Se levantan sin acordarse de su creador. Viven sin acordarse de su creador. ¿Y cómo pueden permanecer vivos eternamente si no tienen contacto con su creador? ¿Me explico? Ese es el problema. Cuando no hay vida espiritual, no hay vida física. Se extingue. Sé que me van a preguntar, hermano, ¿y no que los malos van a vivir eternamente? Una cosa es existir y otra cosa es vivir. Son dos conceptos distintos que a veces los tomamos nosotros como ejemplo. Para explicar este concepto, y ya termino, disculpen hermanos, voy a citar una fábula de este escritor Søren Kierkegaard, que es pastor luterano, ¿no? Del siglo antepasado. Él dice que había un palomo silvestre cuya vida era una aventura. Salía por las mañanas y conseguía gusanitos, a veces quedaba con hambre, a veces comía mucho, pero siempre estaba feliz en las tardes y gozaba de la vida y decía, esta vida que tengo es realmente maravillosa. Yo soy dichoso, ¿no? Le daba gracias a Dios a pesar de que no tomaba café. Un día dijo, ¿qué hago con mi tiempo libre? Ya sé, voy a visitar a las gorditas, aquellas mis primas, las palomas de Castilla. Voló hasta un techo y empezaron a charlar ahí con las primas. Empezó a charlar con las primas y las primas le dijeron, bueno, es hora de almorzar. ¿Y qué van a comer? Pues maíz. Ese tipo que ves allá abajo, ese es nuestro dueño. Él trabaja para nosotras, almacena todo el grano y cuando nosotros tenemos hambre simplemente nos paramos por acá, él sale, nos tira el grano y nosotras comemos, ¿no? Digo, ay, qué interesante, ¿no? Entonces bajaron, tiraron el grano, ellas comieron toda la cosa, él no se atrevió a acercarse porque lo podían matar, ¿no? Entonces subieron otra vez y le dijeron, ¿y tú? ¿Quién te provee tu comida? Y él dijo, no, yo me la consigo solito. Todos los días me levanto temprano y ¿cómo se llama este? Me la consigo. Era un 23 de abril. Las palomas lo miraron con desprecio. Dijeron, pobrecito, ¿qué vas a hacer cuando seas viejito? Cuando ya no puedas conseguir tu comida. El palomo dijo, híjole, ¿yo qué voy a hacer cuando sea viejito, no? Así que esa noche se acostó bien apresurado y dijo, ya sé qué voy a hacer. Mañana voy a empezar a almacenar para mi vejez. Se levantó y empezó a trabajar duro todo el día y a la noche solo tenía unos granitos ahí. No, mañana tengo que madrugar más y trabajar más duro para conseguir y empezó a almacenar y cada vez le parecía que era menos y contaba los granos y apenas si comía porque no se iba a gastar lo de su vejez e iba acumulando y decía, no, esto solo me alcanza para 3 años, esto solo me va a alcanzar para 4, esto solo me alcanza para 5, cuando tenía para 5 años después de 7 de trabajar. Y créanme, no soy biólogo en el contar mi historia, así es de que si usted me dice los palomos solo viven 3 años, usted se equivoca, hermano. 7 años después el palomo murió. Llegaron sus primas a verlo. Pobrecito. ¿Y ahora qué hacemos con esta comida? Y Søren Kierkegaard, con picardía, y tal vez no estoy contando exactamente la historia como él la cuenta, dice, el palomo dejó de existir aquel día, pero realmente había dejado de vivir hacía 7 años, un 23 de abril. Y eso lo hace a uno reflexionar. ¿Yo realmente vivo o solamente
existo. Solamente estoy aquí. Porque tal vez dejé de vivir hace mucho tiempo. ¿Qué dice la Biblia? Alégrate con la mujer de tu juventud. O sea, alégrate con ella. Usted dice, no, ¿hace cuánto tiempo que nosotros no salimos de la mano y caminamos por acá? ¿Hace cuánto tiempo que no romanceamos? ¿Hace cuánto tiempo que alégrate con la mujer de tu juventud? En todo tiempo te satisfagan sus caricias. O sea, alégrate con ella. ¿No es esa la idea de esta vida? No es lo mismo. No es lo mismo. Y esa alegría o sentido de vida solamente es perceptible cuando uno está en comunión con Dios. Que el Señor le bendiga, hermanos. Terminamos, ¿verdad, hermano? Ok, que el Señor le bendiga.